la palabra ahora al candidato del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Buenas noches, me alegro que por fin tengamos este debate. Mi satisfacción no es por mí mismo, sino por los ciudadanos que van a poder contrastar esta noche dos proyectos políticos bien diferentes. Curiosamente, es la primera vez que en los 30 años de democracia comparecemos como candidatos a la presidencia del gobierno dos personas que han estado en el gobierno y en la oposición. Por tanto, se nos va a poder examinar no solo por lo que decimos, sino también por lo que hemos hecho, en el gobierno y en la oposición. Por mi parte, vengo a pedir el respaldo para un proyecto que está en pleno desarrollo. Un proyecto ambicioso para España, que necesita 4 años más. Un proyecto para una España próspera y una España decente. España es un país que se ha convertido en la 8ª potencia económica del mundo. Hemos superado en renta per cápita a Italia. Un país que atiende a los jóvenes, que ha creado 3 millones de empleos en esta legislatura, más de la mitad para las mujeres. Un país que apoya a los mayores. En este periodo hemos subido las pensiones mínimas un 30%, la mayor subida de pensiones en una legislatura en la democracia. Un país que defiende a las mujeres, con la histórica Ley de Igualdad. Un país que se preocupa por atender a las personas que no pueden valerse por sí mismo, con la ley de la dependencia. Un país que ha trabajado con diálogo social. Hemos tenido el periodo de menos huelgas de la democracia. Un país que apoya a los más necesitados con el brazo de la sanidad pública, de la educación pública, de la seguridad pública. Esta es la tarea que hemos hecho. Hemos trabajado con firmeza, con convicción y con humildad. Y hemos tenido que superar obstáculos. El principal obstáculo ha sido una oposición que desde el primer día no aceptó el resultado electoral, que ha practicado el insulto personal, usted mismo, señor Rajoy, que es una barrera que no se puede traspasar en democracia, que ha crispado, que ha enfrentado a ciudadanos de unas comunidades con otras, que se ha movido entre la mentira y la exageración, que no ha dado respaldo al gobierno en ninguna de las grandes cuestiones de Estado, que no ha dudado de utilizar el terrorismo con fines partidistas, que no ha dudado de utilizar el dolor de las víctimas. Una oposición que ha establecido la crispación y la división. La disyuntiva en las próximas elecciones es diálogo o confrontación. Aquellos que buscamos soluciones o quienes fabrican problemas. Aquellos que desde el poder servimos a los ciudadanos y aquellos que han intentado utilizar a los ciudadanos para llegar al poder. Muchas gracias. Los dos candidatos han abierto el debate en un análisis particular sobre la situación y a partir de ahora el debate avanzará con réplicas y contrarréplicas, como decíamos, con 5 bloques temáticos. El primero de ellos, la economía y el empleo. Naturalmente, ustedes pueden referirse a lo que crean conveniente siempre que estemos en el marco de ese bloque. Pueden utilizar, por ejemplo, datos macroeconómicos, hablar de empleo, de competitividad de la economía española, de precios, de salarios, de fiscalidad, de lo que crean conveniente. Abre con 2 minutos, en este caso del turno, Mariano Rajoy, y la contrarréplica será del señor Rodríguez Zapatero. Bien, hablamos de economía. En marzo del año 2004, poco antes de su llegada al gobierno, según los institutos oficiales, el 15% de los españoles creían que la situación económica de España estaba mal. Hoy es el 47%, el triple. Es decir, se ha dado una vuelta completa durante su mandato. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa porque los precios, sobre todo los artículos de primera necesidad, crecen sin control. Solo en el año 2007 la leche ha subido el 29%, los huevos el 11%, el pollo el 10%, el pan el 13%. Porque los salarios y las pensiones han subido muy por debajo y porque los tipos de interés de las hipotecas se han doblado los últimos 3 años y porque tenemos un crecimiento de paro que ha sido nada menos que de 4.500 personas al día en el mes de enero. En los últimos 7 meses de su gobierno el paro ha aumentado en 300.000 personas. Por lo tanto, a pesar del crecimiento de la economía y del empleo en los últimos años y del estado de las cuentas públicas,
fruto de la herencia y de la inercia que impulsaba la economía cuando usted llegó, la gente concreta, la gente concreta, señor Zapatero, los españoles viven hoy con muchas más dificultades que cuando usted llegó al gobierno. Y el gobierno no ha tomado ni una sola medida de política económica. No ha tomado ninguna. Estaba en otras cosas, a las cuales antes he hecho referencia. Es más, ha permanecido impasible e insensible sin tomar una sola medida ante las subidas de precios que se han producido en los últimos meses. Se ha limitado a ver lo bien que iba todo hasta que dejó de ir bien. Usted no le ha dado cuerda al reloj y el reloj se ha parado. ¿Sigue usted manteniendo, que es lo que acaba de decir ahora, que la situación económica de España está mejor que nunca? Primera intervención, bloque de economía. Rajoy debería haber tomado nota del debate entre el señor Solbes y el señor Pizarro para darse cuenta que no vale la demagogia en la economía. Hemos vivido 4 años de un crecimiento magnífico y de una creación de empleo magnífica. Hemos crecido más que los 8 grandes países industrializados y hemos creado más empleo que los 8 grandes países industrializados. Ese balance nos da tranquilidad para asumir un proceso de desaceleración que tenemos en estos momentos, que es una desaceleración mundial. Hemos crecido de media al 3,8% y cuando llegamos al gobierno crecíamos mucho menos. La Comisión Europea acaba de pronosticar que España será el país que más crezca en 2008. Y el crecimiento para nosotros supone distribuir la riqueza. Hemos alcanzado el récord histórico de empleo en estos 4 años, con más de 20 millones de ocupados, con 3 millones de nuevos empleos, con más de la mitad para mujeres. El paro está en la cifra más baja de toda la historia de la democracia, señor Rajoy. Yo lo encontré en el 11,5 y está en estos momentos en el 8,5, la tasa más baja de la historia de España. Hemos creado 2.000 puestos de trabajo cada día y las cuentas públicas han tenido superávit todos los años, 70.000 millones de euros de superávit que nos permiten tener una garantía, una fortaleza para atender cualquier necesidad. Hemos reducido lo que representan impuestos y, por supuesto, hemos aumentado la productividad. Pero ahora aquí viene usted, si no se ha preocupado por la economía en 4 años, si hemos tenido 3 debates del Estado de la Nación y en sus discursos, que son largos, solo ha dedicado una media de 3 minutos a la parte de la economía. Si usted no se ha dedicado en nada a la economía, todo el mundo sabe a qué se ha dedicado: a hacer oposición con lo único que no tenía que haber hecho oposición, con ETA. Debe concluir. Turno para Mariano Rajoy. Muy bien. Mire usted, no se esconda usted, señor Zapatero, detrás de los datos macroeconómicos, ni nos hable de otros debates. Aquí estamos hablando usted y yo. Mire, cuando llegamos al gobierno, nosotros había una inflación del 4,3%. Cuando nos fuimos del gobierno, la inflación era del 2,1%. Y ahora ustedes nos la vuelven a dejar en el 4,3%. Y mire la tendencia de su última época. Está en el 4,3%. Está usted exactamente igual que en el año 1995. No me hable de paro, porque nosotros, el señor Solbes, nos dejó una tasa de paro del 22%, que era un auténtico récord. La bajamos al 11%. Y cuando nos fuimos del gobierno había 2 millones de parados, señor Zapatero. Y ahora hay 2.200.000 parados. Y aquí están los datos del INEM. 300.000 parados más en los últimos 7 meses. Esos son sus datos. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que España, como consecuencia de los acontecimientos que se han producido, está en una situación mucho peor que otros países para abordar los problemas económicos que nos vienen por delante. Está en una situación porque España tiene un déficit exterior del 10%, que es el más alto de todos los países desarrollados. Hoy hay un problema de liquidez. Hoy nadie da un euro. Y pregúntele a todas esas personas que tienen que pedir un crédito, pequeñas y medianas empresas, si alguien le da un euro. Y ese es el problema, señor Zapatero, que nosotros necesitamos, para mantener nuestro nivel de crecimiento, financiación exterior. Y esa financiación en estos momentos es muy difícil de conseguir. Por tanto, ni me hable de cifras macroeconómicas, ni me dé datos que nadie entiende. Aquí pregúntele a los españoles por los precios,
pregunte a los españoles que están perdiendo en este momento su puesto de trabajo y pregunte a la gente que va a pedir un crédito al banco y no lo recibe. Eso es la economía y eso es lo que le importa a los españoles.